La partida de nacimiento de Venezuela tiene una fecha, 5 de julio de 1811, pero tiene una fecha como república. Ese día, jurídicamente, somos independientes. Nos declaramos independientes de España. Rompimos cualquier vínculo que manteníamos hasta ese momento con la madre patria. Ese evento aconteció en algún lugar en Caracas. Justamente, lo están viendo, está detrás de mí. Anteriormente, allí había una puerta donde ven esa ventana. Pero el lugar todavía existe, es la Capilla Santa Rosa de Lima, donde 41 diputados de 7 provincias, el 5 de julio de 1811, en la primera sesión de ese día del Congreso, nuestro Congreso Nacional, declararon la independencia. Ahora bien, Venezuela existe primero como provincia el 27 de marzo del año 1528 y posteriormente el 7 de septiembre de 1776 como Capitanía General de Venezuela. Entonces, como pueden ver aquí, algunos caraqueños posiblemente reconozcan este lugar, otros no, pero me encuentro en el vértice suroeste de la Plaza Bolívar, justamente en la esquina de Monjas o de las Monjas. Y esta sede que ustedes están viendo acá es el Palacio Municipal de Caracas, edificación en la que se encuentran dos sedes, la del Consejo del Municipio Libertador y también la de la Alcaldía del Municipio Libertador. Vamos a hacer un breve recorrido para que ustedes vean, les repito, existe, donde se declaró la independencia el 5 de julio de 1811 y el lugar donde se firmó el acta de la independencia 2 días después. Les comento, seguro muchos de ustedes dirán, el 5 de julio de 1811 fue el día de la firma del acta de independencia. No, ese día no existía el acta. El acta la encomiendan el día 5 y la tienen 2 días después. Pero vamos a ir poco a poco. Ahí está la persona que me va a ayudar entre poco, el señor William Rodríguez, que es el guía de este lugar. Pero quiero mostrarles también algo antes de entrar y quiero que observen aquella esquina. Esa es la esquina de Gravilla y aquella edificación color ladrillo era la casa de Simón Bolívar, la casa del vínculo. Allí se encontraba Bolívar reunido con un grupo de, digamos, alborotadores, entre comillas, de personajes que montaron presión a los diputados de nuestro Congreso porque estaban guabineando, tenían como cierto temor de tratar el tema de la independencia. Y desde allá se establecieron o se dirigieron algunas sesiones de la Sociedad Patriótica. Y hacia allá arriba, hacia la esquina principal, el vértice noroeste, a una cuadra, se encuentra el lugar donde sesionaba nuestro Congreso antes de hacerlo acá. Les repito, donde se encuentra la Capilla Santa Rosa de Lima. Entonces, acompáñenme y aprendamos algo de la fecha patria más importante para nosotros los venezolanos. Me encuentro en la Capilla Santa Rosa de Lima, uno de los lugares más históricos que podemos tener nosotros los venezolanos. Justamente aquí se declaró la independencia. Aquí hay 2 cuadros de Juan Loera. Uno de ellos es el tumulto del 19 de abril de 1810.
y el otro del 5 de julio de 1811. Y justamente esta representación que ustedes ven allí, esa sala, es este lugar. Esas sillas, esas mesas, acá donde se sentó el presidente y el vicepresidente de nuestro Congreso. Las sillas, y pueden observar ustedes esas par de ventanas. Bueno, hay tres. 1, 2 y 3. La Declaración de la Independencia, ocurrida el 5 de julio de 1811, es la consecuencia inmediata de un suceso ocurrido un año antes, en Caracas, el 19 de abril de 1810, cuando destituyeron a Vicente en Páramo. El 19 de abril de 1810 se produjo una ruptura del orden político que requirió un ordenamiento constitucional. Se produjo un golpe de Estado que generó en 1811 dos procesos constituyentes: la instalación de un Congreso en marzo y la aprobación de una Constitución en diciembre. Al ser destituido en Páramo, hubo la necesidad de que la soberanía quedara depositada en un organismo, la Junta Suprema de Caracas, aunque bajo el nombre de Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII. Lo que no fue más que una fachada, pues los propósitos de algunos de sus miembros más destacados era encaminar a Venezuela hacia la plena independencia. Un reflejo de ello son las organizaciones de las Secretarías de Estado, el envío de agentes diplomáticos a Inglaterra y Estados Unidos, y la convocatoria a elecciones para el Congreso, aunque sin emplear el término Congreso, sino Junta General de Diputación de las Provincias de Venezuela. ¿Por qué? Porque Congreso denota organismo asociado a una república, forma de gobierno la cual no regía los dominios del mundo, sino las monarquías. Debemos recordar que romper nexos con el rey de España, en el caso de Venezuela, era una medida impopular, pues no todos se sentían venezolanos, sino españoles. En 1810, Venezuela era habitada aproximadamente por 500.000 personas. De ellos, el 2% eran blancos peninsulares, el 20% blancos criollos, 44% mestizos o pardos, 16% esclavos, 9% negros y 9% indígenas. Para lograr instalar un Congreso, fue necesario redactar un proyecto de reglamento para elegir a los diputados, lo cual estuvo a cargo del abogado Juan Germán Rocio en junio de 1810. Y una vez electos los congresistas, se constituyeron el 2 de marzo de 1811, desplazando de esta manera a los titulares de la Junta Suprema de Caracas. Si quieren aprender un poco más sobre el 19 de abril de 1810, entonces les informo que desarrollé un video, el cual pueden verlo a través de la pestaña que está justo en este mismo instante en la parte superior derecha de la pantalla. Y es como si llegamos al 5 de julio del año 1811, una de las fechas más importantes, quizás la más importante para nosotros los venezolanos. ¿Por qué? Porque ese día nuestros diputados en el Congreso votaron por una independencia plena, desvincularnos de España. No queríamos nada con ellos. Pero seguro ustedes habrán escuchado, habrán leído y quizás habrán dicho que ese 5 de julio de 1811 se firmó el Acta de Independencia. Y les voy a comentar algo aquí. No digan eso porque es tremendo disparate. ¿Cómo que es tremendo disparate? Sencillamente porque el 5 de julio no se firmó ningún acta. El acta no existía. El 5 de julio le encomiendan la redacción de ese manuscrito, de esa acta, a un tremendo abogado llamado Juan Germán Rocio, y a él le toma el 5, el 6 de julio, y la presenta el 7 de julio al Congreso. Los diputados la aprueban y el día siguiente, el día 8, se la presentan al presidente de turno, que era Cristóbal Mendoza. Existe triunvirato, es decir, 3 personas se turnaban la presidencia en nuestro poder ejecutivo. Pero vamos a ver entonces por partes. Recuerden que el Congreso se había constituido el 2 de marzo de 1811 y una de las primeras medidas que ejercieron fue conformar un poder ejecutivo, el primero de Venezuela, el cual estuvo formado por 3 titulares. Eso quiere decir que era un triunvirato. La presidencia debía turnarse mensualmente, pero ellos acordaron que cada uno sería presidente por periodos de una semana. Pero, ya vamos un momentico, ¿quiénes eran ellos? Cristóbal Mendoza, abogado, y ancestro de Lorenzo Mendoza, el actual presidente y dueño de Empresas Polar, Juan Escalona, militar, y Baltasar Padrón, economista. El primer lugar en el cual se reunieron los miembros del Congreso fue en la casa de José Antonio Pacheco, conde de San Javier. Pero, debido al estrecho y poco adecuado salón de sesiones de la casa del conde, los diputados decidieron el 27 de junio,
de 1811, trasladar la sede del Congreso a la capilla del Colegio Seminario Santa Rosa de Lima, que era además asiento en aquel momento de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, actual Universidad Central de Venezuela. El 28 de junio, los diputados escogieron al presidente y vicepresidente del Congreso para el mes de julio, siendo electos Juan Antonio Rodríguez Domínguez y Luis Ignacio Hurtado Mendoza, respectivamente. Llegado el solemne 5 de julio, la gran mayoría de los diputados proclamaron la desvinculación con España e inició de esta manera la autodeterminación. 39 de los 41 diputados estuvieron de acuerdo, exceptuando Manuel Vicente de Maya, diputado por la Grita de la provincia de Mérida, quien consideraba que el Congreso no tenía facultades para hacerlo, o como Ramón Ignacio Méndez, diputado de Guasdualito por la provincia de Barinas, quien creía que aún no era el momento adecuado. Agotados los argumentos en pro y en contra, se pasan a la votación y triunfan por aplastante mayoría los partidarios de la independencia. Solo hubo un voto en contra, el de Maya, aunque firmó la acta de independencia, produciéndose así el fin del Estado absoluto. Ese día hubo 2 sesiones, culminando la primera de ellas a las 3 de la tarde aproximadamente, cuando el presidente del Congreso, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, pronuncia un breve discurso en el cual expresa que está declarada solemnemente la independencia absoluta de Venezuela. Ese día sonaron las 3 campanas del seminario, de las cuales se conserva una de ellas en la entrada de la capilla. De inmediato se suscitan vítores y manifestaciones de júbilo entre los congresistas y los espectadores de las barras. Y de ipso facto, Francisco de Miranda sale a recorrer las inmediaciones de la Plaza Mayor, anunciando la noticia a la población. En la asamblea vespertina se comisiona al diputado Rocio y al secretario Francisco Isnardi para redactar el manuscrito, quienes presentaron el acta 2 días más tarde, el 7 de julio, siendo aprobada y firmada por 41 diputados presentes y por el secretario Isnardi. El día 8, una comisión del Congreso la entrega al Poder Ejecutivo, la cual es refrendada oficialmente ese mismo día por decreto y es firmada por Cristóbal Mendoza, presidente en turno, y por los otros 2 triunviros, Escalona y Padrón. 5 de julio ocurrió en este lugar, este sitio que ustedes están viendo en este momento, donde podemos ver el cuadro original de Juan Lovera y que nos presenta pues el ambiente de la Capilla Santa Rosa de Lima, donde el grupo de diputados, en este caso del Congreso, ejerció sus funciones obligatorias de debatir, de votar a favor de la independencia y por lo tanto el resultado es la declaración de la independencia de Venezuela. Esto difiere de lo que malamente se enseña diciéndoles, yo lo digo así de manera muy franca y abierta, engañando al venezolano diciendo que el día 5 de julio se firmó el acta de la independencia. No, es, repito y recalco, es la declaración oral de la independencia. En este lugar, le realizaron algunas modificaciones el arquitecto Alejandro Chatén a esta estructura a principios del siglo XX. Y aquí, anteriormente, había una puerta. El 5 de julio de 1811, después de declarar la independencia, por esta puerta salió, entre otros, Francisco Miranda con mucho júbilo, a manifestarle a los transeúntes que éramos independientes, que no teníamos ningún vínculo con España. Según describe Fray Juan Antonio de Navarrete, Miranda, con los socios patriotas, acompañándole al pueblo, publicó con especial regocijo la independencia absoluta de Venezuela. En ese acto, tomó la bandera en la mano, se enderezó para la Plaza Mayor y en el mismo sitio, donde el verdugo quemó y pisó su retrato en 1806, acompañado por el pueblo, que clamaba vivas, tremoló la bandera de la libertad e independencia como teniente general de las tropas caraqueñas. Miranda era tildado de traidor, sedicioso, aventurero, intrigante y espía de Inglaterra, entre otros. Por él, en el año 1809, un grupo de personas recaudó la cuantiosa suma de 19.850 pesos, cuyos fondos serían destinados para su captura y ejecución. Cuando en 1810 Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez viajan a Inglaterra, son advertidos por Juan Germán Rocio, que era entonces secretario de Relaciones Exteriores, de evitar contacto con Francisco de Miranda, quien residía en Londres. No obstante, Bolívar, Bello y López Méndez tuvieron que contactar a Miranda para poder avanzar con las relaciones diplomáticas en Inglaterra. Posteriormente quedaron sorprendidos con el historial de Miranda.
y su recorrido por el mundo. Bolívar quedó boquiabierto con su biblioteca. Pese a ser una figura proindependentista, Juan Germán Rocio odiaba a Miranda desde 1806 por el intento de emancipación de Venezuela. En ese año, Rocio fungía como fiscal militar, acusando y solicitando pena de muerte a los 58 oficiales y soldados que fueron apresados en Ocumare la Costa en julio de ese año. El 22 de junio de 1811, Miranda es incorporado como diputado por el PAO de la provincia de Barcelona, y su importancia radica en la presión que ejerció para que el órgano legislativo declarase la independencia. Se dio cuenta que existían vacilaciones entre los congresistas en cuanto a este tema, y por ello ejerce presión también desde la sociedad patriótica. Rocio dijo que las condiciones no estaban dadas en Venezuela por su falta de población, argumentando que Estados Unidos pudo proclamar su independencia porque contaban con 3 millones de habitantes. Continuó el debate en el que dijeron que mostraban temor ante la migración que puede causar la declaración de independencia, tal y cual como había ocurrido en Francia. Miranda advirtió que era necesario declarar la independencia para poder pactar con otras potencias y recibir apoyo. Una vez proclamada la independencia el 5 de julio, Francisco de Miranda salió por la puerta de la capilla anunciando la noticia a todos los transeúntes que se hallaban en los alrededores de la Plaza Mayor, actual Plaza Bolívar de Caracas. ¿Existe el acta original del 5 de julio de 1811? No existe. El acta original se perdió entre abril y mayo de 1812 en Valencia, cuando el oficial realista Domingo Monteverde invadió la ciudad, y los diputados, reunidos desde febrero de ese año en Valencia, optaron por disgregarse abandonando el archivo del Congreso. Es la transcripción que levantaron en el libro de actas del Congreso. El acta original que redactó Juan Germán Rocio fue firmada por 41 diputados el 7 de julio de 1811, incluyendo la del diputado Gabriel de Ponte, y es justamente la firma de ese congresista la que le hace falta a el acta del libro de actas, valga la redundancia. ¿Y por qué Ponte no firmó? Cuando la ciudad de Valencia se sublevó el 11 de julio de ese año, es decir, 6 días después de la declaración del acta de independencia, Ponte fue uno de los oficiales que marcharon a las órdenes de Francisco de Miranda para someter a los amotinados, y allí fue gravemente herido de un balazo en el brazo derecho el 23 del mismo mes. Tras haber sido hospitalizado y recuperarse ligeramente, fue llevado a Caracas, donde llegaría a mediados de agosto, imposibilitado aún por su herida. Y es por esto que no pudo firmar el libro de actas. Pero permítanme por favor comentarles lo siguiente. Ese libro de actas estuvo extraviado durante 95 años. Resulta que un señor llamado Ricardo Smith un día estaba en una velada en la casa de la señora María Josefa Gutiérrez de Navas, cuando observó que un grueso libro servía de sobreasiento a una niña que tocaba el piano. El señor Smith, amigo del historiador Francisco González Guinán, lo trasladó hasta Caracas para que el estudioso lo revisara y validara. El presidente Cipriano Castro hizo examinar el documento por la Academia Nacional de la Historia y una vez reconocida por la institución la autenticidad de las actas, un decreto del presidente de la República de fecha 1 de enero de 1908 dispuso depositarlas en un arca especial instalada al efecto en el Salón Elíptico del Palacio Federal de Caracas, lo que se hizo en un acto que tuvo lugar el 5 de julio de 1911, durante el primer centenario de la Declaración de Independencia. Esta es la que se conserva en un arca especial colocada en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional, la cual es abierta por el presidente de la República en el transcurso de una ceremonia que se celebra cada 5 de julio. Como pueden percatarse, el acta que se encuentra en la Asamblea Nacional es sencillamente la transcripción que está en el libro de actas del Congreso, no es la original. Hay quienes consideran esta acta como el documento original. En el año 1910 se abrió en el Senado de la República un debate en el cual participaron los senadores e historiadores Francisco González Guinán y José Gil Fortul sobre si el acta de la independencia que figura en dicho libro debía ser considerada como el original o como una copia. Tiempo después, el historiador Ramón Díaz Sánchez expresó: esa acta es la que se conserva en el Salón Elíptico, no poseemos otra, y al fin y al cabo, la copia en cuestión es tan auténtica como el original desaparecido. Pese a la percepción de Ramón Díaz Sánchez, lo cierto es que esa es una copia, sin embargo, su valor es superlativo e invaluable.
Diputado Manuel, tienes tremendo apellido. Bendición, padrino. Me encuentro en el vértice sureste de la Plaza Bolívar, justamente en la esquina de Gradillas. Esto que ven aquí al fondo es la Casa del Vínculo, donde vivió Simón Bolívar con su esposa María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza. Pero adicionalmente aquí acontecieron otra serie de sucesos a partir del año 1810. Y es que Simón Bolívar junto a Francisco de Miranda dirigieron aquí sesiones de la Sociedad Patriótica. Una sociedad que le montó cierta presión el 3 y el 4 de julio a los diputados de nuestro Congreso Constituyente para que declararan la independencia. Esta casa era enorme, era muy grande. Simón Bolívar la recibió como herencia. Y aquí, bueno, lamentablemente vivió poco tiempo junto a su esposa María Teresa, que estaba vinculada con el Marqués del Toro. Y se perdió esta edificación, se convirtió durante mucho tiempo en locales comerciales y posteriormente, con el transcurrir de los años, se fue recuperando. No obstante, es pequeño el lugar, pero es muy histórico y es inclusive muy bonito. Esta edificación era muy grande cuando Simón Bolívar era dueño de ella, muy grande. Si no me equivoco, ocupaba una cuarta parte de la cuadra. Aquí pueden ver cómo era. La casa aquí es una casita donde Bolívar pasó su vida. Aquí pueden ver cómo era la casa. Nombre, apellido, la edad, Y de aquí, como pueden ver, estamos a una cuadra de lo que era la Capilla Santa Rosa de Lima, donde sesionaban los diputados de nuestro primer congreso, el de 1811, 1812. Y hacia allá vamos a dirigirnos. Se encuentra la esquina del Conde después de la esquina principal. Allí se encontraba el hogar del Conde de San Javier, que era donde el Congreso sesionaba cuando se instala a partir del 2 de marzo del año 1811. Y es en junio, a finales de junio, que comienzan a sesionar allá en la Capilla Santa Rosa de Lima. Vamos a dirigirnos entonces a la esquina del Conde. Los sucesos del 19 de abril de 1810 acontecieron aquí, al norte de la Plaza Bolívar, justamente donde está la Catedral de Caracas, y en la actualidad en esta edificación que es la sede de la Cancillería. Antes era el Ayuntamiento o el Cabildo. Allí es donde se asoma Vicente de Emparan cuando hay un cambio de gobierno ese 19 de abril de 1810. Que déjenme recordarles lo siguiente: en esa fecha, me refiero al 19 de abril de 1810, no hubo ninguna proclama de independencia, no la hubo.
Por eso es que hay confusión con el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811. La proclama fue el 5 de julio de 1811. El acta que se firma ese día, el 19 de abril de 1810, es la de la renuncia de Vicente de Emparan, a quien le dan un golpe de Estado. Hice un video, si quieren ver, en el que explico de manera sencilla, son varios videos, lo pueden ver justamente acá, en esta pestaña, sobre esa fecha. Ya que estamos en la esquina del Conde, justamente donde se encuentra un hotel que lleva este nombre, y vamos a leer esta placa que está acá, que nos indica que esta esquina lleva este nombre porque en los alrededores vivían 3 familias de la aristocracia criolla: el conde de San Javier, el conde de la Granja y el conde de Tovar. El primero habitó allí desde 1732, el segundo desde 1795 y el tercero desde 1785. En esta esquina es que estaba la casa del conde de San Javier, y es donde nuestro primer congreso sesionó a partir del 2 de marzo del año 1811. Fue aquí. En la actualidad, esto es la sede de la Biblioteca Simón Rodríguez. Yo no sé si estará funcionando, yo creo que sí, porque anteriormente, cuando yo era alumno de bachillerato, muchos de ustedes también, teníamos que ir a bibliotecas cuando nos mandaban a hacer ciertas asignaciones. Teníamos que investigar, venir, consultarle al bibliotecólogo o al referencista sobre un tema específico. Nos daba varios libros y teníamos que leer. Ahorita los estudiantes de la actualidad la tienen papita, facilito con el internet. Y déjenme consultarles, comentarles algo. Este edificio, de acuerdo con el nieto del presidente Eleazar López Contreras, fue el primer edificio, el edificio más elevado que hubo en su época, en la década de 1930. Fue inaugurado en el año 1938 como la sede del Ministerio de Educación. Fue nuestro primer rascacielos, este que está acá. Me despido, no sin antes recordarles siempre lo que les digo. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por dedicarle su valioso tiempo a la visualización de este video. Lo que busco es mantener viva nuestra memoria histórica, que es la memoria histórica de todos los venezolanos, y que me regalen un like y hagan algún comentario y que compartan. Muchas gracias y que pasen buen día.